Hola, para quienes no me conocen, mi nombre es Vladimir Rodríguez, me dedico a muchísimas cosas, pero en concreto en esta serie de videos vamos a trabajar sobre programación y en concreto desarrollo de un prototipo de videojuego en RPG Maker MV. El prototipo de videojuego que vamos a trabajar es Genfire, que yo te lo voy a presentar ahora en este video porque dudo que lo conozcas, es un juego antiguo, que es del género de estrategia por turnos. ¿Por qué hemos elegido Genfire para este prototipo en RPG Maker MV? En primer lugar, porque esto hace parte del curso de desarrollo de videojuegos con RPG Maker MV, pero la idea aquí también es que esta serie de videos esté disponible gratis en YouTube para que la gente que le gusta este motor, y hay mucha, realmente hay mucha más de la que uno piensa, pueda ver cómo ir más allá, porque todos los tutoriales, la amplia mayoría que se encuentra en Internet, tanto en español, que es prácticamente nula, como en inglés, rascan la superficie. Se ve al motor simplemente como un editor gráfico de juegos RPG cuando realmente es un motor de videojuegos. Claro, especializado en juegos de rol RPG, pero realmente al ser un motor y al tener nosotros todo el núcleo del código fuente disponible en JavaScript, podemos hacer lo que queramos. Realmente podemos hacer el juego que queramos. Claro, tanto más nos despeguemos de la idea original del motor, más trabajo manual vamos a tener que hacer. Bien, así como hay plugins, por ejemplo, que permiten ver RPG Maker en V en 3D, por ejemplo. Bueno, hay que despegarse bastante, hay que trabajar bastante, hay que trabajar con Pixie, que es el motor gráfico, por llamarlo de alguna manera, que utiliza RPG Maker en V. Conviene saber un poco de Node, que es el motor que RPG Maker en V utiliza, porque en esencia, lo que se hace en RPG Maker, Envy y MZ también es ejecutar el juego en un entorno de navegador. Básicamente estás ejecutando un Google Chrome, un Mozilla Firefox, y es lo que se ve en la pantalla. Es decir, estás realmente trabajando en un entorno de navegador, utilizando JavaScript. Por tanto, ahí se puede poner HTML, se puede hacer un montón de cosas que si sos desarrollador web te va a ser mucho más fácil. Ahora, la idea es que no es necesario que llegues a ese punto. Pero para entender a fondo esta serie de videos, mis recomendaciones, en primer lugar, por supuesto, que sepas utilizar a fondo RPG Maker en V. Eso está en el curso que te voy a dejar en el link en la descripción. Si tú ya sabes utilizar a fondo RPG Maker en V, entonces lo otro mínimo que tenés que saber, por lo menos, es cómo funcionan los plugins de RPG Maker en V y, por supuesto, mi recomendación, saber programar en JavaScript. Si no sabes programar, entonces te recomiendo mi curso de programación, que ya va a estar también en la descripción. ¿Por qué? Porque si no sabes programar y querés realmente crear juegos que valga la pena jugar, no vas a llegar muy lejos. Y esto también es un error del marketing de RPG Maker. Porque ellos en su marketing, una de las frases clave del eslogan es crear juegos sin programar. Hasta cierto punto eso es verdad. ¿Por qué? Porque RPG Maker tiene una mecánica de poder añadir plugins que extiendan o cambien o modifiquen las funcionalidades del motor para lograr cosas que no vienen por defecto. Y plugins hay un montón, gratuitos y pagos, desarrollados por terceras personas, que no son los desarrolladores originales, pero justamente esa es la idea. En el curso nosotros trabajamos con desarrollar un plugin que genere unas mecánicas de los juegos de Pokémon, que sea capturar criaturas, utilizar las Pokébolas, utilizar una Pokédex, generar algunas mecánicas de ese estilo, entrenadores que activan la batalla cuando uno pasa enfrente, bueno, ese tipo de cosas. Pero realmente, justamente, además, hay que ir más allá, porque si tú quieres crear un juego que valga la pena jugar y que capture la esencia que tú le quieres dar, rara vez los plugins van a ser suficientes. Te van a ayudar un montón, sobre todo los de Jamfly, los de SRDude. Pero si quieres ir un poco más allá, te vas a atascar. Y es lo que veo en la amplia mayoría de tutoriales de YouTube. Rascan la superficie. Eh, no hay casi un tutorial en donde se vea cómo crear un plugin. Nosotros aprendemos en el curso a crear plugins. Cómo se crean los parámetros de un plugin, los comandos, cómo se usan y crean los node tags, cómo se accede a eso dentro del código del plugin, cómo programarlo, cómo hacer que funcione. Y hay muy poco de eso en realidad.
también hay muy poco de cómo funciona el motor internamente del código, porque claro, generalmente toda la gente que hace esos tutoriales se orienta al uso externo del motor, a lo que el motor te da por defecto con su herramienta gráfica. Pero tenemos que meternos más allá, hay que meter código. Entonces, aprender a programar no es un monstruo, todos lo pueden hacer. Yo tengo un curso de programación desde cero que podés aprender desde cero, ¿bien? Pero el curso, ¿cuánto dura? 120 horas. Entonces, ¿es porque es extremadamente difícil? No, es porque hay que hacer un camino progresivo para aprender desde cero a programar. Porque todos los retos que tú aprendes en ese curso y en cualquier curso de programación, te los vas a enfrentar ahora. Y es lo que yo quiero trabajar aquí en Genfire. Quiero que la gente vea por dónde ir cuando yo quiero ir un poco más allá de lo que el motor propone, cuando yo quiero romper con las mecánicas básicas que el motor propone. Porque si tú aprendes eso aquí en RPG Maker, también te va a ser mucho más fácil trabajar con cualquier otro motor de propósito general. Porque inclusive he visto gente como Alba Mayo, que es un desarrollador de videojuegos indie español, al cual respeto mucho porque he aprendido mucho inclusive con lo que él habla, porque él vive de crear videojuegos. Yo no vivo de crear videojuegos. Yo vivo del desarrollo personal. Yo vivo de los cursos. Yo vivo del servicio que otorgo como terapeuta y también de los cursos de programación y tecnología. También de desarrollar software a veces, aunque ahora no me estoy dedicando tanto a eso. No vivo de el desarrollo de videojuegos. Por tanto, en cierto sentido, Alba tiene mucha mayor autoridad moral que yo, o por lo menos autoridad en lo que es el vivir de crear videojuegos. Sin embargo, en una preguntas que le hicieron, le preguntaron sobre RPG Maker, que pensaba, y él decía que, voy a poner recortes si lo encuentro, que no se pueden hacer juegos de verdad con RPG Maker. Se puede aprender a hacer juegos en RPG Maker, no juegos de verdad. Y yo no sé por qué él dijo eso. Supongo que es porque no lo usó, porque él realmente ya se decantó por Unity, que es un motor general. Entonces en Unity no estás atrapado en un género. Bien, RPG Maker se llama RPG Maker, es decir, hacedor o creador o constructor de juegos RPG. Está pensado para eso. Tiene toda la lógica pensada para esa. Los creadores lo pensaron, lo crearon con esa idea. Sin embargo, nosotros tenemos, como se aprende en el curso, todo el código fuente de RPG Maker, no de la herramienta, sino del juego, de todo el núcleo del juego, de batalla, de cómo funcionan los mapas. Todo eso lo tenemos a la vista en JavaScript. Entonces, podemos desarmarlo, destriparlo y hacer lo que queramos con eso. Inclusive hay plugins que te muestran en 3D y demás. Podemos hacer todo eso porque está el código ahí. Y entonces, una vez que uno entiende eso, realmente con el motor puedes hacer lo que quieras. Hay plugins para hacer novelas gráficas, hay plugins para hacer juegos de plataforma, no está pensado para eso. Y bueno, también el plugin para crear juegos en 3D, no está pensado para eso, pero se puede romper eso y hacer lo que uno quiera. ¿Por qué? Porque tenemos acceso al núcleo, tenemos acceso al interior, al funcionamiento interno. Y este prototipo que yo te estoy proponiendo hace que nosotros tengamos cierto balance, porque podemos usar mucho de lo que ya tiene RPG Maker en V y programar mucho porque lo vamos a necesitar, pero todo lo que es la creación de mapas es mucho más fácil. La creación de menús, bueno, hasta cierto punto. El uso del mouse, el uso de los comandos, de los controles, hasta cierto punto me facilita. Entonces, RPG Maker en cierto punto me ha hecho un camino que me sirve. Y en otro punto, bueno, como yo quiero crear algo que va más allá, tengo que meterle código. Y esa es la idea también. Un poco de la filosofía de RPG Maker es esa. Que usted ponga código. Por eso está el mecanismo de plugins. Podés crearlo tú todo el tiempo. Todo el tiempo yo puedo crear mis mecánicas. Todo el tiempo yo puedo estar cambiando cómo funciona. No es del todo fácil, pero se puede hacer. Y eso es el desarrollo de videojuegos. Lo mismo en Unity, lo mismo en Unreal, lo mismo en Game Maker, lo mismo en Godot. En cualquier motor vas a tener este problema. Es decir, vas a tener que empezar a buscar cómo lograr hacer lo que tú querés. Y esa es la vida de un programador. No importa si es de videojuegos, no importa si es de software de gestión empresarial, siempre es lo mismo. Tengo que lograr algo y no sé cómo.
busco ayuda, le pregunto a ChatGPT, busco en internet y demás, encuentro soluciones que más o menos se ajustan a lo que yo busco o me orientan, pruebo, no funciona. Modifico, pruebo, funciona, pero ahora dejó de funcionar lo que antes andaba bien, ahora anda mal. Y esa es la vida de todo programador. Todo el tiempo, siempre, no importa los años de experiencia que tengas, vas a estar aprendiendo. Siempre vas a estar tratando de solucionar o de encontrar la forma de poder hacer lo que querés hacer. Porque no viene por defecto en ningún lenguaje. Y si viene por defecto, siempre vas a querer algo un poco más específico. Bien, y esto también es para romper con esa idea de que RPG Maker salen juegos malos o que es un mal motor. No, el problema está en lo que el propio RPG Maker promueve. Hace juegos sin programar. Bueno, entonces te salen todos clones. Bien, y aunque le pongamos plays de acá, de allá y algunas ideas, en general todos se ven igual. Por lo menos a simple vista. Capaz que después entras y está buena la experiencia. Pero a simple vista terminamos generando algo que todo el mundo lo ve y dice, ah, eso es RPG Maker. Lo hizo cualquier tonto en su casa que no sabe nada y lo hizo y utilizó ahí los eventos y creó mapitas y ya está. Y yo ya sé cómo es el sistema de batallas de RPG Maker y entonces voy a encontrarme con eso. Y realmente no, de pronto alguien que sabe fue más allá, pero también hay que romper con la visual, con el esquema. Entonces, este prototipo nos permite eso. Vamos a romper un poco con el motor, vamos a enfrentarnos a problemas. En este punto, nosotros hemos desarrollado el prototipo muy poco, algunas cosas. Y la idea es, también en esta serie de videos, que tú veas la realidad. Porque en general para los cursos nosotros hacemos todo primero, desarrollamos todos los documentos, escribimos los códigos, probamos, testeamos y después grabamos ya con la idea bien pulida, aunque también después surgen errores que los dejamos en las grabaciones, no es lo mismo que estar con la idea en cero, como ahora. Entonces tenemos ya una parte andada que nosotros vamos a empezar este tutorial con esa parte ya hecha, que obviamente la vamos a explicar, pero después vamos a seguir avanzando, grabando realmente, bueno, los problemas que encontramos, las soluciones que tenemos que buscar, probar códigos, ver lo que pasa. Queremos también que captes esa esencia y que te enfrentes a esos problemas porque es lo que tú vas a vivir como desarrollador de videojuegos, ya sea que lo hagas de forma profesional porque quieres vender o ya sea que lo hagas como hobby. Esa es la vida de todo programador o programadora. Aprende a programar, tenés el curso ahí, no es un monstruo, te va a cambiar la vida no solo para esto. Aprender a programar es hoy día una habilidad que te abre puertas laborales, profesionales, podés trabajar como desarrollador por tu cuenta, publicándote en internet tu servicio y simplemente cobrando por hacer cosas, aprender. Es decir, es hoy día una herramienta que tenés que saber. Y una vez que dominás un lenguaje, no te voy a decir que los dominás todos, pero en esencia puedes aprender cualquier otro porque la base es la misma en todos. En nuestro curso nosotros trabajamos al principio del curso 4 lenguajes. Aprendes Pascal como lenguaje base para aprender los conceptos, Java, C++ y JavaScript. Después que avanzamos y conoces las bases de la programación, entonces ya dejamos 2 de los lenguajes y seguís trabajando en Pascal como lenguaje base para aprender los conceptos y JavaScript como lenguaje secundario en donde también trabajamos todos los mismos conceptos, pero desde la perspectiva de JavaScript que es bastante rara, digamos, se sale un poco del esquema. Y eso te va a dar todo un conjunto de herramientas, sobre todo al aprender programación orientada a objetos, que es lo que RPG Maker utiliza. Todo es orientación a objetos en RPG Maker. Todo el tiempo estás extendiendo objetos que ya están creados en el motor, creando objetos nuevos y trabajando con eso. Bien, entonces te voy a presentar ahora qué es Gemfire, así tenés la idea de lo que queremos crear. Y en la siguiente clase, en el siguiente video, vamos a empezar un poquito con ese trabajo. Bueno, aquí estamos viendo la pantalla de Gemfire. Yo lo estoy utilizando en un emulador de Sega. Y yo te voy a dejar como recurso tanto el emulador como la ROM del juego para que lo puedas descargar y probar. Este juego, como ya dije, es un juego de estrategias por turno en el cual nosotros vamos a tener que ir conquistando territorios. Es un juego muy interesante, realmente con mecánicas muy interesantes. A veces me pregunto cómo es que todo eso entraba en un cartucho. Pero vamos a probarlo y ver cómo podemos llevar esto, por lo menos la idea,
a lo que es RPG Maker Envy. Aquí estás viendo el inicio del juego. Como ves, hay un territorio dividido en territorios. Es decir, tenemos un continente dividido en pequeños territorios. Algunos están vacíos, como el 9 y el 10. Y los otros están dominados por distintas familias, representadas por su bandera o insignia. Y tenemos aquí a la izquierda 4 opciones de inicio de partida. Si yo me muevo entre ellas, cambia la disposición de los territorios entre familias y por tanto cambia nuestra situación inicial para empezar el juego. Unos son más fáciles, otros más difíciles. Lo que cambia en estos 4 escenarios son simplemente las disposiciones de los territorios entre familias. Nosotros tenemos entonces para iniciar 16 distintos inicios de juego, porque en cada una de estas 4 variantes nosotros luego podemos elegir con cuál familia vamos a empezar. Bien, esta parte de momento no me interesa tanto porque no vamos a llegar hasta esto en el prototipo. Bien, recordad que nosotros estamos haciendo un prototipo. Por tanto, en el prototipo nosotros vamos a tener algo similar a este mapa, a esta selección de territorios con menor cantidad porque es un prototipo. Vamos a simplificar la complejidad porque lo que nosotros queremos es programar la mecánica. Es decir, queremos tener un continente en donde haya varios territorios que se puedan ir conquistando entre bandos. Bien, sin embargo, en esta primera parte de esta serie de videos no vamos a entrar en esto porque nos vamos a centrar primero que nada en el motor de batallas, que me parece lo más interesante y de pronto, por lo menos, pensándolo en el aire, me parece lo más complejo de programar. Sin embargo, es posible que no lo sea así y luego cuando vayamos a intentar hacer el continente con los territorios nos topemos con una realidad más compleja de la que a simple vista uno puede pensar. Bien, por eso la idea del prototipo también. A veces las cosas en la mente parece que no van a ser tan difíciles y por eso también en general en el desarrollo de software es complejo determinar el tiempo que va a llevar un desarrollo. Porque después te pones a hacerlo y no era tan fácil, es difícil, es complicado, no funciona como uno quiere. Entonces hay que pulir y pulir y pulir y pulir hasta que al final queda. Entonces bueno, vamos a elegir ahora cualquiera de estas opciones. Bien, aquí se nos presenta una historia y se nos pregunta cuántos jugadores. 1 para jugar nosotros contra la máquina, 2 para jugar entre 2 jugadores que van a elegir cada uno sus familias, o demo, que es máquina contra máquina para ver el funcionamiento del juego. Yo voy a elegir 1 ahora, por supuesto. Y entonces ahora elegimos la familia, ¿bien? Entonces se nos muestra, bueno, cuál bandera nos va a representar. Bien, tenemos Blanche, Lyle, Tate y Tordin. Bien, no sé cómo se pronunciarán, pero esas son las familias. Bueno, vamos a suponer que yo quiero comenzar con los azules. Y entonces aquí se me dan estadísticas del personaje, que son más que nada para cuestiones políticas, que tienen que ver con el desarrollo del juego. Pero de momento no voy a entrar en estos detalles. Yo te voy a dejar el documento en donde se explica todo. Está al detalle todo el funcionamiento del juego. También al final de este video quiero hacer un comentario sobre ese documento. Pero bueno, vamos a elegir entonces cualquier familia para empezar. Bien, aquí, bueno, se nos da un poco de historia, de lo que opina cada familia y demás, eso no me interesa ahora. Y tenemos que elegir un consejero, que a los efectos del juego en realidad el consejero no sirve para nada, pero vamos a elegir cualquiera. En este caso, Jade o Jade o Jade o como se pronuncie, es uno de los consejeros menos molestos, así que la vamos a elegir a ella. Y bueno, empezamos. Bien, entonces podemos ver que comenzó la familia esta de color violeta atacando allí un territorio y ahora es nuestro turno. En cada turno nosotros vamos en cada territorio eligiendo acciones que podemos hacer. Podemos atacar un territorio adyacente, es decir, un territorio limítrofe. Por ejemplo, ahora yo estoy en el territorio 1 y puedo elegir, por ejemplo, atacar al territorio 3 o mover mis tropas al territorio 2 o enviar recursos al territorio 2 o no hacer nada en este territorio. Pero como lo que yo quiero es justamente mostrarte cómo funciona el sistema de batalla, porque es lo que vamos a empezar a trabajar, luego te voy a dejar el documento en donde tú lo vas a tener que leer para entender toda la mecánica del juego, todo lo que hay detrás, y eso es en lo que me voy a basar para seguir adelante. Es decir, yo voy a pretender
que tú leíste todo y sabes de lo que estoy hablando. Bien, en este momento no lo pretendo porque recién te estoy introduciendo. Pero te quiero mostrar el sistema de batallas que nosotros queremos emular, o por lo menos copiar hasta cierto punto, para luego añadirle nuestra visión, nuestra perspectiva. Bien, es un muy buen consejo en el desarrollo de videojuegos, que tú no te centres en desarrollar una mecánica súper innovadora, sino que tomes juegos que ya existen, que te gustan, bien, y le añadas cosas, los pulas, los hagas mejores, entendiendo de qué tratan, los hagas mejores. Bien, esa es la idea, es una muy buena idea, una muy buena forma. Muchos juegos exitosos han nacido con esa premisa, es decir, tomar algo existente y mejorarlo. De hecho, bueno, como yo cito muchas veces en lo que tiene que ver con desarrollo personal a Yokoi Kenji, él menciona muchas veces que los japoneses están en una isla en donde no hay muchos recursos naturales, realmente no hay mucha riqueza en recursos, y sin embargo es uno de los países más ricos, y ellos se han centrado, no inventaron ni las computadoras, ni los autos, ni nada de eso, ni los celulares, y sin embargo, ellos son dueños de Hyundai, Suzuki, Toshiba. Bueno, empezamos a decir un montón de marcas y de dónde vienen, de Japón, y además tienen prestigio de ser buenos. No inventaron nada, pero mejoraron lo que había. Bien, en este ejemplo. Entonces, si tú tenés un género de juegos que te gusta mucho, significa que además de que te gusta mucho, entendés a los jugadores de esos juegos, y eso te permite a ti saber qué sería bueno añadirle, porque es algo que a ti te gustaría tener, a ti te gustaría jugar. Bueno, ese es un buen consejo. Ahora, si tú tenés una super idea y la querés poner en práctica, genial. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer ahora, aquí nosotros tenemos los comandos, y yo voy a simplemente atacar. Bien, yo aquí puedo reclutar, bueno, mover tropas, intentar contratar monstruos. Todo eso lo vas a tener en el documento, qué significa cada cosa. Pero yo voy a atacar. Entonces elijo atacar, aparece un cursor, un puntero, en donde yo voy a elegir el territorio. Bien, en este caso entonces vamos a atacar el territorio 3. Aquí, de todas las tropas que hay, que como ves son 136, se me pregunta cuántas quiero enviar a la batalla. Algunas, la mitad, muchas o todas. Bien, entonces, bueno, yo la voy a enviar todas. Estaría bueno de pronto en nuestro juego que se pueda ingresar el número. Que el jugador ingrese directamente el número. Y no tener estas opciones. No lo sé, eso lo estoy pensando ahora. Vamos a ver luego qué es lo más fácil o lo mejor. No nos quedemos siempre con lo más fácil, sino lo mejor para el jugador. ¿Tiene sentido ingresar a mano el número? ¿O tiene más sentido que yo le dé opciones así? Desde mi punto de vista creo que tiene más sentido que el jugador ingrese el número. Pero en fin, vamos a poner todas. Eso acá se me indica que requiere 27 de oro, 27 unidades de oro. Aquí se me pide qué héroe mando primero. Bien, en realidad qué protector de la gema. Bien, eso lo vas a leer en el lore del juego, en el manual. Vamos a enviar a Pluvius. Se me pregunta si eso es correcto. Y luego se me pregunta comida para cuántos días quiero enviar. Bien, porque esto consume alimentos. Yo voy a enviar tropas a la batalla y necesito mantenerlas. Si se me agota el alimento en la batalla, se pierde la batalla. ¿Correcto? Yo voy a elegir ahora 5 días. Bien, 5 días. Cada día de batalla son 4 turnos. Así que 5 por 4, 20. Son 20 turnos. Creo que es suficiente. Si pongo 3 días, son 12 turnos. Entonces, de pronto, incluso 3 días podría ser suficiente. Vamos a poner 5 ahora. Bien, es decir que voy a gastar bastante alimento. Bien, 70 unidades de comida me lleva a eso. Bien, prácticamente la mitad del alimento que tengo. Pongo que sí. Y bueno, empieza la batalla. Bien, es turno del defensor. Nosotros tenemos dos bandos. El atacante, que siempre está a la izquierda, y el defensor, que siempre está a la derecha. Bien, por tanto, cuando a ti te invadan, vas a estar jugando a la derecha. Cuando tú invadís, vas a estar jugando a la izquierda. Las unidades tienen todas una velocidad y un alcance. La velocidad es la cantidad de cuadros que se pueden mover dentro del mapa. Y el alcance es la distancia a la que pueden atacar. En esencia, todas las unidades atacan a un cuadro de distancia, salvo los arqueros que atacan exactamente a 2. No hasta 2. Sino que tenemos que estar directamente a 2 cuadros de distancia del enemigo para poder atacar.
esta distancia no se mide en diagonal, sino que se mide en línea recta, salvo con algunos héroes que sí pueden atacar en diagonal. El objetivo del juego es capturar la bandera enemiga, que en este caso creo que está acá atrás del arquero. La nuestra está aquí. Si alguna unidad enemiga llega a la bandera, la batalla se pierde. Es decir, si yo llego a la bandera enemiga, gano. Si el enemigo llega a mi bandera, pierdo. Y otra forma de ganar la batalla es hacer que el enemigo se quede sin alimento. Como ves, en este caso eso no va a pasar porque el enemigo tiene 124 unidades de alimento, yo tengo 56. Tengo para 4 días, ellos tienen para 10. Entonces, mi estrategia es o llegar a la bandera o eliminarlos a todos. ¿Correcto? Entonces, en cada turno yo tengo que mover todas mis unidades, tanto como quiera. Entonces, bueno, voy a elegir aquí el caballero. El caballero tiene una velocidad de 3, así que puede mover hasta 3 lugares. Así que vamos a moverlo. Y aquí se me pregunta si quiero romper esa valla o si quiero simplemente quedarme ahí. Vamos a romper la valla. Bien, esto tiene un cálculo un poco aleatorio de que a veces funciona y a veces no. En este caso no se pudo. Cuando la unidad ya se movió queda en gris. Aquí tenemos a nuestro héroe que se mueve 2 lugares. Luego tenemos aquí al caballero que se mueve 2 lugares. Los caballeros pueden construir vallas. También eso es aleatorio. Es decir, tú pones construir y a veces funciona y a veces no. Aquí simplemente lo voy a dejar. Movemos el arquero. Y movemos este otro caballero. Bien, en este juego es importante hacia dónde quedan mirando las unidades. Bien, ¿por qué? Porque cuando una unidad ataca a otra de frente, el cálculo de daño, porque se dañan las dos, es bastante negativo para el atacante. Cuando el atacante ataca por el costado, bien por el flanco derecho o izquierdo del enemigo, entonces ahí tenemos mucha más posibilidad de generar más daño, y cuando atacamos por detrás, más aún. Así que siempre nos conviene atacar o de costado o por detrás. De frente, solo cuando la cantidad de unidades que nosotros tenemos sea mucho más grande que la cantidad de unidades del enemigo. Nosotros podemos ver allí que tengo 34 caballeros, 34 soldados, 34 arqueros, 34 de los otros soldados y 160 el poder de el héroe. Bien, bueno, entonces vamos a terminar el turno. Bien, el día está dividido en 4 momentos: la madrugada, la tarde, el atardecer y la noche. Bien, entonces, bueno, ahí se mueven todos los enemigos. Bien, allí va a atacar a mi arquero en diagonal. Y eso se toma como un ataque frontal. Bien. Entonces, bueno, se muestra una animación. Y perdí todos mis arqueros en ese ataque, que fue bastante devastador. Bien, entonces, bueno, a ver, con este soldado, si yo camino 2 lugares hasta acá, voy a atacar de frente, no me conviene. Así que voy a tener que ir con mi héroe. Voy a intentar atacar. Esto me lo va a tomar como un ataque frontal. Pero bueno, hay que hacerlo. Ok, no puedo atacar a esa distancia. Así que vuelvo hacia atrás a ver si aquí me deja atacarlo. Ahí sí. Bien, me lo tomo como un ataque frontal. Se muestra una animación. La animación se puede cancelar. Bien, entonces bueno, perdimos un poco de poder cada uno. Ahora vamos a atacar acá. A este caballero de costado. Bien, entonces yo tengo 34 caballeros, ellos 31. Vamos a ver qué resultado da.
Vamos a tratar de construir una valla allí. Bien, por suerte quedó. Y vamos a volver a atacar acá a los caballeros. Bien, y bueno, ya no me queda mucho por hacer. Realmente no pinta muy bien la cosa para mí, pero lo que yo quiero que entiendas es más o menos el funcionamiento. Bien, básicamente esto es lo que nosotros vamos a intentar emular en nuestro sistema de batalla. Bien, llegar más o menos a esta idea y luego vamos a ir expandiendo. Entonces yo te voy a mostrar ahora la idea del documento porque es importante, es un concepto importante que yo quiero destacar sobre el desarrollo de videojuegos también. Nosotros tenemos aquí una guía del juego que no la escribí yo, bien, el autor está aquí y luego al final está el email del autor para quien lo quiera contactar. Esta es una guía vieja, es como de 2005, así que realmente no sé si el autor sigue activo, si sigue teniendo ese correo. Yo le escribí, lo contacté para pedirle permiso para utilizar este material. Está en inglés, bien, entonces lo que nosotros hicimos simplemente fue pasarla a PDF, estructurándola mejor y traducirla, ¿correcto? Entonces tú vas a recibir este PDF, aquí está el correo, nosotros lo hemos puesto, el correo del autor, en todas las páginas. Para que, bueno, quien lo quiera contactar o lo que sea, allí está. Bien, no queremos quedarnos con el crédito de algo que nosotros no hicimos. Acá lo que sí hicimos fue traducirlo y estructurarlo. ¿Correcto? Entonces, bueno, nosotros acá vamos a encontrar una muy buena descripción del juego, de todo el funcionamiento del juego. Y acá entra una cosa en cuestión que es el viejo y querido documento de diseño. Esto acá, esto que este autor escribió, viene a ser justamente eso, un documento de diseño. ¿Por qué? Acá nosotros tenemos la descripción de las familias, datos, por ejemplo, los territorios que cada familia tiene en cada escenario, los vasallos, que bueno, luego vas a ver para qué son, pero básicamente cada territorio que uno conquista tiene que poner un vasallo allí a controlar, a liderar, digamos. Entonces la cantidad de vasallos que uno tiene es importante y conseguir vasallos nuevos es importante, en fin. Pero lo que tenemos entonces es una gran descripción del juego, en este caso en primera parte de los escenarios. Y después empezamos, bueno, los asesores, que son cómo funcionan. Luego las estadísticas, ¿bien? Que son qué es el oro, el alimento, cómo funcionan las tropas. Tenemos la lealtad, la capacidad de cultivo, la protección, qué implica, para qué sirve, los comandos asociados a eso, cómo se desarrolla la protección, dar comida. Luego lo que son las estadísticas de cada líder de cada familia, bien, que tenemos que trabajarlas también en el juego, encanto, liderazgo, capacidad militar, fama, etcétera. ¿Para qué sirven? Entonces esto viene a ser un documento de diseño. Está todo el juego descrito aquí. Bien, inclusive algunas fórmulas, aunque no todas, porque hay fórmulas que no son fácilmente calculables. Bien, por ejemplo, la batalla, cómo se calcula, quién gana, quién pierde, cuántos gana y cuántos pierde, en función de si es de frente, de costado o de atrás. Esas fórmulas no están. Por lo menos yo no las encontré, pero sin embargo podemos llegar a cosas similares analizando, como luego vamos a ver, un juego como Grepolis, que es un juego de navegador, que todo gratuito, que todos pueden jugar, que tiene algunas mecánicas similares a estas. Por tanto, esto vendría a ser la idea del juego completa. Y entonces acá surge la discusión. Bueno, el documento de diseño, es decir, describir toda la idea con detalles. Por lo menos con los detalles más específicos, más importantes en sí del juego. ¿Hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Esta es una discusión que vas a encontrar en internet, gente que te dice que sí, que lo hagas, y gente que te dice que no. Desde mi punto de vista, sí tenés que hacerlo, y te voy a explicar por qué, pero lo que varía no es si hacerlo o no hacerlo, es cómo. Aquí tú estás viendo un documento estructurado en PDF, que está escrito en Word, y luego lo guardamos en PDF para proveerlo, ¿no? Tú puedes usar Word o el programa que quieras. Está Google Docs, está LibreOffice, Writer. Bueno, hay muchos editores de texto. Ahora, ¿es esta la mejor forma? Quizá no. Quizá para un documento final, sí. Pero para trabajar, no.
¿Por qué? Bueno, porque esto es difícil de editar y de mantener. Capaz que es más fácil tenerlo en el blog de notas. Esto es más fácil. O tenerlo en una página web. Pero una página simple, una página HTML en donde tú simplemente vas marcando eh, los títulos y poder saltar de un título a otro fácilmente y eso irlo actualizando. Pero sí es importante porque, a ver, tú no empezás a hacer un edificio sin planos. Si empezás a hacer el edificio sin planos, vas a ir a la improvisación. La improvisación al principio acelera las cosas porque, bueno, ya vas directo al barro. Bien, vamos a meter código, pero después a largo plazo, y es lo que va a pasar, porque el juego lo vas a desarrollar a largo plazo, no es a corto plazo, así te lleve un mes, 2 meses o 2 años, vas a terminar siendo víctima de la improvisación, porque vas emparchando cosas y el código se vuelve un caos. Se vuelve re difícil y cada vez que arreglas una cosa rompes 10. Entonces, si tú planificás primero, por lo menos a rasgos generales, con una idea concreta, con un camino concreto, es mejor. Bien, porque esa planificación después te dota de flexibilidad, porque después en la marcha van a surgir ideas, pero hay que recortar, va a surgir cambios, te vas a dar cuenta que una mecánica o que una forma no funciona como creías y entonces hay que modificarlo. Y tener esa planificación te ayuda. Bien, esto es lo primero que hay que hacer. Sentate en una hoja de papel, con lápiz, en una pizarra, en un pizarrón, a escribir, a tener ideas del concepto que quieres desarrollar. Después llévalo un poco, bajalo a tierra, tanto como sea posible. No quiero que te pongas en todo el detalle del lore. Bien, acá, por ejemplo, tenemos las historias de las familias, no. En un primer documento de diseño, por ejemplo, para esta idea, simplemente habría que tener en cuenta, bueno, a ver, ¿qué unidades tenemos? Bueno, caballeros, soldados, arqueros y caballeros a caballo, valga la redundancia. Bueno, ¿y qué estadísticas tienen? Tal, tal y tal. Vamos a operar en un mapa con cuadros y cada unidad, que en realidad son varias unidades, pero cada icono representa un grupo de unidades, se va a mover cierta cantidad de cuadros por cada turno. Al final de cada día se descuenta el consumo de alimentos. Si no hay alimento disponible, simplemente la batalla se pierde. Hay una bandera. Si se llega a la bandera, bueno, todo lo que ya vimos. Después, bueno, a ver cómo se calcula el daño. ¿Qué es esto del ataque frontal? ¿Por flanco o por detrás? Bueno, todo eso sería lo importante para este primer documento. Bien, acá hay muchos más comandos que tienen que ver con la manipulación de los territorios fuera de la batalla, porque la batalla es solo una mecánica más, pero el juego depende de muchos otros factores para poder ganar, para poder avanzar. Bien, no es tan simple. Entonces, bueno, aquí ya hay los comandos, todo. Si tú pudieras tener al final un documento con todo, estaría genial, pero en el mundo real es muy difícil que nosotros podamos prever todo. Estaría bueno sí que tengas la visión más amplia posible y al mayor detalle posible, pero no pierdas semanas en desarrollar el documento y el concepto. Es importante, sí, es importante. Tomate unos días para eso y hacerlo bien, porque eso hay una regla. Esto yo lo hablo en el curso de liderazgo, en el curso de lo que es gestión del tiempo y productividad. El tiempo que tú utilizas en planificar te ahorra luego prácticamente un 90% del tiempo que te llevaría a hacer el trabajo si no planificas. Bien, también esto opera con la ley de Pareto, también conocida como ley 80-20. El 80% de los resultados viene por el 20% del trabajo bien hecho. Entonces, planificar es importantísimo, es por donde hay que empezar. Empezar por un documento así, no tan detallado, sino que centrate en las mecánicas principales primero. Después vas a hacer una segunda versión, vas a extender. Por eso es bueno que sea en un blog de notas o en una página web, porque lo puedes ir cambiando fácil y si son más de uno trabajando, todos tienen acceso a eso y lo cambian fácil. Pero tomate ese tiempo. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que es el manual. Bien, este es el manual oficial del juego. Entonces, bueno, sería bueno que al final tú, por lo menos antes de empezar a programar y todo eso, tuvieras una idea como esta. Hay gente que te va a decir que no, que es una pérdida de tiempo. A ver, para empezar el juego, no te mates en historia, en lore, en personajes. Centrate en las mecánicas importantes, clave, que hacen que tu juego sea tu juego. Después, en segundas versiones, vas a ir agregando
Y al final vas a hacer un manual lindo, precioso, para el jugador final. Pero sí tomate el tiempo de tener los conceptos clave, porque es por donde tenés que empezar. Y eso además te va a llevar a elegir, bueno, a ver, ¿cuál es el mejor motor para esto? ¿Qué lenguaje voy a usar? Hay ciertas personas que recomiendan, bueno, a ver, elegí un motor, un lenguaje, y quédate con ese y trabaja siempre con ese, así te vuelves experto, hace todos tus juegos en ese. Puede ser un buen consejo. En el caso de RPG Maker, bueno, no sé si me serviría solo trabajar con RPG Maker, salvo que siempre esté haciendo juegos más o menos de la misma índole. Pero de pronto sería bueno elegir un motor más general. En este caso, RPG Maker me viene muy bien, pero hay que tomar esas cosas en cuenta. Bien, entonces, bueno, este es el manual del juego, te lo voy a dejar también como recurso para que lo tengas. Este sí está en inglés y como está en PDF, como fotocopia, bueno, tendríamos que tipear todo a mano para después traducirlo, así que no lo vamos a hacer. Pero bueno, si te llevas bien con el inglés, puedes verlo, aunque el documento que yo te dejo ya tiene todas estas mismas descripciones, incluso mejor, ¿bien? Porque hay fórmulas y ciertas cosas que acá no están. Acá sí hay dibujos, hay arte, todo lindo, pero no es algo que te aporte como desarrollador, ¿correcto? Entonces, para empezar un juego estaría bueno que tengas por lo menos esa visión general, llevada a tierra, bajada a tierra, porque después vas a tener que tomar decisiones de diseño y ver, bueno, a ver, ¿a mí me sirve atacar en diagonal o no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué aporta? ¿Qué quita? Bien, todas esas cosas, bueno, hay que irlas viendo. Así que en la siguiente clase vamos a empezar con lo que es la programación.